Bienvenidos, buscadores de nuevas historias, a los capítulos 3 y 4 del Arte de gestionar tus emociones, de Sergio Aparicio Pérez. Capítulo 3. Una cuestión de velocidad y aceleración. No estoy loco, al menos no demasiado. ¿Qué tienen que ver la velocidad y la aceleración con la necesidad de acercarnos a nuestras emociones? Supongo que te habrás hecho esta pregunta nada más al leer el título de este capítulo. Tranquilo, yo también me lo habría hecho. Solo te pido un poquito de paciencia. En primer lugar, vamos a definir lo que significan estos dos términos. El diccionario de la RAE define la velocidad como la magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. Quiero aclararte que en esta definición un móvil no es un teléfono, aunque si lo lanzamos con fuerza adquiere también una cierta velocidad. Es decir, que la velocidad vendría a ser, simplemente, el espacio recorrido en un tiempo determinado. Asimismo, la Real Academia de la Lengua define la aceleración como la magnitud que expresa el incremento de la velocidad en la unidad de tiempo, o sea, cómo cambia la velocidad con el tiempo, si se incrementa, si disminuye o si se mantiene constante. Una vez definidos los dos términos, procedo a explicarte qué tienen que ver en todo esto la velocidad y la aceleración. No ha sido tan larga la espera, ¿verdad? Hace un tiempo, yo solía explicar la necesidad de implicarnos en nuestro mundo emocional asociándola al concepto de la velocidad del cambio. La explicación es bastante sencilla. En nuestro foro interno no nos gustan los cambios. A mí tampoco me gustan, no soy especial en este punto, aunque me dedique a apoyar a otros a gestionarlos de manera eficaz. Únicamente sé enfrentarme a ellos con algo más de soltura que otros. Odiamos los cambios porque requieren de un profundo esfuerzo de adaptación a ellos por nuestra parte. El ser humano detesta los cambios, como parte inherente a su naturaleza interior. Solemos disfrutar de los beneficios que nos pueden ofrecer, pero, como concepto, no los soportamos. Solo te pido un pequeño ejercicio de introspección para que seas consciente de esta realidad y veas que a ti tampoco te gustan. Para referirme a esta cuestión en mis charlas y talleres, suelo hacerle al público asistente dos preguntas muy simples. Les digo, por favor, que levanten la mano todos aquellos que hace 25 años tenían un teléfono móvil. Esta vez sí me estoy refiriendo al aparatito ese que nos sirve para comunicarnos a distancia, no como la definición de velocidad de la RAE. Por lo general, tan apenas aparecen levantadas una o dos manos. A continuación, les formulo la segunda pregunta. ¿Quién de entre ustedes, a día de hoy, tiene al menos un teléfono móvil? El resultado evidentemente cambia de forma ostensible. En esta ocasión solo hay una o dos personas como mucho que no hayan levantado la mano. Les hago ver que en apenas un cuarto de siglo hemos pasado a considerar al teléfono móvil un aparato extraño, que solo tenían unos cuantos individuos a los que podríamos considerar como raros, a no poder salir de casa sin el nuestro. Ahora, el raro es el que se niega a tener uno, y generalmente suelen ser personas mayores, a las que esto de la tecnología les ha pillado fuera de juego. En alguna ocasión, he ilustrado mi exposición con imágenes de aquellos cacharros enormes y feísimos que solíamos usar hace unos pocos añitos, solo para que los más jóvenes del público, esos que ven el ordenador o el smartphone como algo natural en sus vidas diarias, se den cuenta de cuánto ha cambiado ese dispositivo. Suelen sorprenderse bastante, por cierto. Quizás esos 25 años puedan parecernos una eternidad, pero en la escala evolutiva de nuestra especie, no representan ni un granito de arena en la inmensidad del desierto del Sahara. Y no digamos ya en la escala evolutiva planetaria universal, en la que esos pocos años no representan nada de nada, comparados con los 4.500 millones de años que tiene nuestro planeta, o los 13.500 millones de años que al parecer tiene el universo. Suelo recurrir a utilizar el móvil como recurso para este pequeño ejercicio de toma de conciencia, porque es un objeto de uso común, al que todos le hemos acabado cogiendo un cierto cariño con el paso del tiempo. A continuación, les explico que ese aparatito, en sus apenas 40 años de historia, fue inventado en 1973, aunque su uso no se popularizara hasta hace unos pocos años. Ya ha pasado por 4 generaciones de tecnologías y la quinta está a las puertas. Una vez asimilado este concepto, les hago conscientes de que en los últimos 50 o 100 años, los seres humanos hemos experimentado más cambios y de mayor calado que en toda nuestra historia anterior, que abarca varias decenas o centenas de milenios. Tampoco soy antropólogo, no puedo precisar más las fechas, ni lo considero estrictamente necesario. Para eso está Internet, otro recién llegado del que pocos podemos prescindir.
Tras esta explicación, consigo mi objetivo final, que consiste en que nos demos cuenta de que, si nos es fácil ajustar nuestros esquemas mentales al cambio, mayor será esa dificultad si los cambios se suceden de forma más rápida. Creo haber demostrado así esta evidencia de forma sencilla. Y mi aportación a esta cuestión, que traigo como novedad a este libro, consiste en que me he dado cuenta de que el principal problema que nos dificulta la adaptación no se refiere únicamente a la velocidad de dichos cambios. Últimamente se ha añadido un nuevo elemento a esta cuestión, que es la aceleración de los cambios. Estas modificaciones de nuestro entorno se producían a una velocidad más o menos constante, que ha ido creciendo de manera soportable para el ser humano como especie. Pero en los últimos años, el proceso de cambio constante ha experimentado una aceleración inusitada, que lo hace aún más difícil de asimilar. La expresión de Heráclito, lo único que es realmente constante es el cambio, adquiere un valor y una preponderancia difícil de comprender. ¿Quién se lo iba a decir hace más de 2000 años al que fue llamado en su tiempo el Oscuro de Éfeso por lo intrincado de sus teorías filosóficas? Redirigiendo el foco un par de milenios hacia el futuro, me voy a permitir parafrasear una escena de la extraordinaria película Spaceballs, dirigida por Mel Brooks en 1987, esos benditos años 80. Estos cambios están alcanzando la velocidad absurda. Para quien no haya visto la película y por tanto no entienda el significado de esa expresión, en primer lugar le recomiendo encarecidamente que la disfrute a la mayor brevedad posible. Las carcajadas están garantizadas. La película es una encomiable y meritoria expresión del llamado cine del absurdo, valga la redundancia. Solo diré al respecto que la velocidad absurda es muy superior a la velocidad de la luz, justo por encima de la velocidad ridícula. Resumiendo, creo que la hipótesis que pretendía demostrar al principio de este capítulo ha quedado aclarada. En lo referente a los cambios, todo es cuestión de velocidad y aceleración. Hablando en plata, los cambios cada vez son más numerosos y ocurren cada vez más deprisa. ¿Y por qué pretendía demostrar esa hipótesis? Porque los cambios son los que nos sorprenden y nos bloquean, son los responsables de que no entendamos lo que nos pasa y que por tanto nos sintamos incapaces de asimilar de manera eficaz lo que representan para cada uno de nosotros todos esos cambios. En el capítulo siguiente veremos cómo esa incapacidad para gestionarlos de manera eficaz nos provoca un número creciente de lo que yo llamo file not found, empleando un símil que adquirí en mis viejos tiempos de informático, allá por los lejanos años 90. Y que ese incremento tan notable de falta de información va a plantearnos infinidad de bloqueos emocionales, dudas, situaciones de inseguridad creciente y por tanto dificultades para ser nosotros mismos, incluso para ser capaces de reconocernos como individuos únicos, extraordinarios y capaces de luchar por nuestros sueños. Capítulo 4. El proceso. Antes de poder decidir qué hacer con lo que sentimos, considero totalmente necesario que sepamos qué sentimos. Sin esa información, nos van a faltar elementos de juicio para poder elegir de manera adecuada o cuando menos provechosa. No podemos elaborar un mapa de sentimientos propio que nos sirva para asimilarlos sin antes saber dónde están ubicadas en ese mapa las ciudades, los pueblos, los ríos, las montañas, los países, sin conocer las circunstancias que rodean a esos países, sus relaciones comerciales y políticas, su cultura propia, etc. Y para conseguir alcanzar esa información, preciso explicarte de forma muy detallada lo que yo llamo el proceso integral de generación de emociones y sentimientos. Esta definición tan rimbombante únicamente pretende abarcar todos y cada uno de los elementos que intervienen en nuestra creación de emociones y sentimientos, palabras que, aunque suelen emplearse como sinónimos, de hecho no lo son. Las diferencia un matiz. Las emociones son frutos de nuestra irracionalidad y los sentimientos de nuestra racionalidad. Creo necesario hacer aquí esta distinción que considero determinante, así que, a partir de ahora, llamaremos, yo al menos, a cada uno por su nombre. Pero no nos adelantemos. Cada una de estas palabras ocupa su propio lugar en este proceso y la abordaremos más en profundidad en su debido momento. Como todo proceso, este también tiene su principio y su final, y un montón de cosas de por medio, que vamos a desgranar en las próximas páginas. Quiero advertirte antes de empezar, de que todas las definiciones que voy a emplear
Son muy de andar por casa. Mi intención es que las se entienda fácilmente, sin necesidad de recurrir a medios externos, vamos, sin buscarlo en Google. Probablemente no sean excesivamente académicas, pero esa es mi intención a priori. Que cualquiera que se decida a leer este libro pueda comprender sin esfuerzo su significado. Estoy decidido a huir de forma deliberada de cualquier tipo de tecnicismos y a explicarme de la manera más llana a mi alcance. Estoy convencido de que este es el mejor medio para hacerte llegar la información al respecto. Todo este proceso parte de los estímulos. Ellos son el primero de la fila. Si no existieran los estímulos, seríamos simplemente objetos inmóviles, meras estatuas, porque son ellos los que nos aportan toda la información necesaria de nuestro entorno a todos los niveles. Son los que nos permiten ser conscientes de los cambios y reaccionar ante ellos. Y como ya hemos visto anteriormente, son los responsables de todo este barullo dentro de nuestras cabezas. Y digo cabezas porque, lamentablemente, para los que nos consideramos románticos, nuestro cerebro es el único de nuestros órganos capaz de procesar información, aunque estudios recientes avalan la hipótesis de que nuestro corazón también posee neuronas. La primera pregunta a contestar es esta: ¿qué son los estímulos? Los estímulos son realmente los cambios, ni más ni menos. Otras veces esos malditos cambios. Objetivamente, los cambios no son malos por sí mismos, salvo aquellos que interpretemos como una amenaza. Que la comida que hemos preparado huela bien es buena señal, probablemente esté rica. Si no huele bien, es probable que sepa peor y que además pueda hacernos daño. Para ilustrar esta cuestión, suelo recurrir a presentar 3 fotografías que me ayudan a explicarlo. Llevo varios años utilizando las mismas 3 imágenes. Son de la sabana africana y las utilizo para aportarle un toque exótico a mi exposición. En la primera de ellas aparece un rebaño de ñus pastando tranquilamente. En la segunda, la situación comienza a complicarse. Una leona se aproxima al rebaño. Puede ser que esté hambrienta y busque un ñu para llevárselo a la boca, o que simplemente esté dando un paseíto matutino para estirar los músculos, quién sabe. Evidentemente, los ñus no hablan león, con lo cual no pueden preguntarle a la leona sobre sus intenciones. Pero este cambio, la aparición de la leona, les pone en alerta y les prepara para un eventual ataque que podría costarles la vida. En la tercera imagen se resuelve el misterio y, por desgracia para los ñúes, la leona está hambrienta y ataca. Este nuevo estímulo o cambio les hace correr a toda prisa, intentando eludir a la muerte. Si algún ñu no ha sido consciente del primer cambio, la aparición en escena de la leona, probablemente no esté preparado para hacer frente al rápido ataque y se convierta en su desayuno. La vida en la selva es así de dura. Unos deben morir para alimentar a otros. Afortunadamente aquí en España no existen amenazas habituales de este tipo, pero el ejemplo se entiende de igual manera, o quizá mejor que otro más simple, por la espectacularidad de las imágenes y sobre todo por las fatales consecuencias que puede acarrear. ¿Y cómo percibimos esos estímulos o cambios? A través de nuestros sentidos. Vemos, oímos, olemos, tocamos y saboreamos esos cambios o la ausencia de ellos. Pero es el cambio el que nos predispone a estar atentos a sus consecuencias, lo cual supone por nuestra parte un esfuerzo de atención sobre él. Y como ya hemos comentado antes, los cambios en estos días son demasiados y demasiado rápidos. La ventaja que tenemos con respecto a los ñúes es que casi ninguno de ellos va a representar una amenaza real a nuestras vidas, pero sin embargo van a requerir también que les prestemos la oportuna atención. Y es ese esfuerzo el que no nos agrada. El estímulo o cambio nos distrae, nos perturba y nos coloca en un estado de alerta. Y debido a la sobreproducción de estos estímulos cambios, en ocasiones nos vemos saturados por ellos, dado que están constantemente llamando a la puerta de nuestros sentidos. Y como veremos más adelante, este exceso de estímulos puede ocasionarnos estrés. Si nos damos cuenta, hasta hace muy pocos años, esta palabra era una completa desconocida para todos nosotros. ¿Y qué ha ocurrido para que, de la noche a la mañana, entre a formar parte de nuestro día a día? Pues precisamente el elevado número de esos estímulos cambios tiene mucho que ver en esta cuestión.
Esos estímulos cambios pueden clasificarse en dos tipos: los internos, que proceden de nuestro propio cuerpo, y los externos, que tienen su origen en nuestro entorno. Como ejemplos de estímulos internos, podríamos citar un simple dolor de tripas, el sudor y el frío, el sueño, el hambre, etc. Estos estímulos cambios se mantienen más o menos invariables desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Realmente, si nos damos cuenta, no han cambiado mucho en los últimos milenios. A los hombres de las cavernas ya les dolían las tripas y tenían frío y calor, sueño y hambre. Es probable que hasta recibieran más estímulos internos de los que recibimos nosotros. Ahora bien, son los estímulos externos, aquellos que nos envía el entorno, los que han aumentado de manera exponencial. Los cavernícolas recibían muchos menos estímulos externos que nosotros. El olor de las flores en primavera, la temperatura exterior que les provocaba el frío y el calor, la lluvia sobre sus cabezas, el ataque de algún depredador, y eso era todo. Nosotros hemos cambiado los depredadores por los vehículos a motor, que representan una situación igual de preocupante que el ataque de un león, pero en la que, al menos en teoría, cabría desterrar la intencionalidad en el ataque, lo cual no sé si nos favorece o nos perjudica a la hora de cruzar la calle. Pero es la sociedad de la información, esa que nos trae a la puerta de casa, o mejor dicho, de nuestros sentidos, una aluvión constante de estímulos cambios. No voy a ser yo quien diga que esta sociedad es mala. Lo único que voy a decir sobre ella aquí es que es la que tenemos y que en ella tenemos que vivir. Evidentemente, tener a nuestro alcance tanta información nos permite saber más, tener más elementos de juicio, pero a la vez nos satura de estímulos cambios, cada vez más diversos y heterogéneos, que pueden plantearnos muchos problemas de adaptación y sus consiguientes adversidades. La televisión, Internet, los dispositivos móviles se han convertido en compañeros de nuestras vidas y no cesan de ofrecernos información en forma de estímulos cambios. Pero ¿qué ocurre con esos estímulos que captan nuestros sentidos? Son dirigidos a nuestro cerebro a través del sistema nervioso. En realidad, llegan a una parte de nuestro cerebro que hemos llamado hemisferio derecho, por algo tan simple como que es una de sus dos mitades fundamentales. De ahí lo de hemisferio del griego media esfera, y que se encuentra situado en su lado derecho. En ese caso, la ciencia no nos lo ha puesto muy difícil. Este hemisferio se caracteriza por ser la sede de nuestra intuición y subjetividad. Nos permite, entre otras cosas, reconocer rostros, percibir las cosas de forma global, soñar y crear. Además, carece de la noción del tiempo. ¿Y qué ocurre en ese hemisferio derecho de nuestro cerebro cuando recibe la información generada por nuestros sentidos? Es ahí donde se generan nuestras emociones. Las emociones son la primera interpretación que da nuestro cerebro a lo que está pasando. Son reacciones rápidas, intuitivas. En realidad, son una valoración preliminar de la situación, que tiene como objetivo plantearnos posibles soluciones ante una circunstancia determinada. Son las que nos hacen buscar algo a lo que sujetarnos cuando nos estamos cayendo, por ejemplo, o las que nos hacen sentir asco ante el olor de una fruta podrida, o alegrarnos sinceramente ante la visión imprevista de un amigo. Nuestras emociones son numerosísimas y no puedo ni quiero transcribirlas todas aquí. Numerosos estudios avalan que hay emociones que podríamos calificar como primarias o básicas, de las que se derivan las demás. Y es en este momento cuando suelo recurrir a la tradición oriental para decir que, según esta, las emociones básicas son 7: alegría, cólera o ira, pensamiento rumiador, sí, como las vacas rumiando esa emoción, pena, tristeza, miedo y espanto. Y cada una de ellas nos hace reaccionar de un modo más o menos concreto y definido. Pero el proceso no acaba aquí. Nuestro cerebro quiere más. No se conforma con una reacción primaria, necesita analizarla más en profundidad, extraerle todo el jugo. Una vez que ha comprobado que emocionalmente la situación está más o menos resuelta, continúa con el proceso. Ahora, nuestro cerebro recurre a la memoria. Busca entre nuestros recuerdos situaciones similares a la actual. Nuestra memoria es el almacén donde guardamos cuidadosamente los frutos de nuestras experiencias y de nuestro aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Es nuestra reserva de información, a la que acudimos para comparar los hechos del presente
con lo que ya sabemos al respecto, para comparar ambas situaciones y establecer similitudes. Es en este momento cuando nuestro cerebro busca la asociación entre la emoción que acabamos de experimentar y nuestros recuerdos. Pueden darse 4 situaciones: que tengamos un buen recuerdo asociado a esa emoción que nos predisponga favorablemente hacia ella; que por el contrario poseamos un recuerdo negativo al respecto, lo que nos predispondrá negativamente hacia ella; que nuestro cerebro no haya información almacenada válida para este caso, lo que suele ocurrir con todo aquello que es nuevo a todo lo que no nos hemos enfrentado nunca; o que poseamos recuerdos contradictorios, porque en nuestra experiencia y aprendizaje previos nos hemos enfrentado anteriormente a situaciones similares con diferentes resultados. Suele pasar que, no siempre, la resolución de una situación concreta nos lleva al mismo punto. Un ejemplo muy claro podrían ser nuestras relaciones en lo referente a la búsqueda de pareja, amistad o sexo. Estas cosas a veces salen bien, a veces regular y a veces rematadamente mal. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido defraudados cuando una persona a la que considerábamos nuestro amigo nos ha asestado una cruel puñalada por la espalda? Pero la amistad en sí misma, y en la mayoría de las ocasiones, es para nosotros algo bueno, que nos aporta grandes dosis de felicidad y excelentes momentos compartidos. ¿En cuántas ocasiones hemos estado enamorados de una persona que no nos correspondía? Pero el amor es estupendo cuando se alcanza. Es en ese preciso momento cuando surge la contradicción. Pero quiero centrarme más en profundidad en otro momento, el de falta de información, esa circunstancia desconcertante a la que suelo llamar file not found. Cuando uno busca información, lo más frustrante que puede ocurrirle es no encontrarla, porque si la encontramos, está claro que esa información puede parecernos mejor o peor como tal, pero cuando menos sabemos a qué atenernos. Pero si no encontramos nada, por mucho que busquemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos a una situación desconocida por completo? Y en este momento recuperamos otra vez el tema de la velocidad y la aceleración de los cambios. Os lo dije antes, ¿recordáis? Os lo dije que lo retomaríamos más adelante y el momento oportuno es este. El mundo moderno y la sociedad de la información no solo nos ofrecen un número cada vez más creciente de estímulos cambios, sino que además muchos de ellos son completamente nuevos para nosotros. Y ese desconocimiento es el que nos plantea problemas de adaptación más importantes. Tras realizar esa asociación entre la nueva emoción generada y los recuerdos almacenados en la memoria, avanzamos a la siguiente fase del proceso: la generación de sentimientos. Este paso se realiza en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. En él se asienta nuestro raciocinio y nuestra objetividad, así como el pensamiento lógico y analítico. Nos permite usar el lenguaje, nombrar a las cosas, emplear los números, etc. Pero, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué la diferencia de la emoción? El sentimiento es el paso siguiente en la evolución humana. Pasamos de las emociones a los sentimientos. Las emociones como tales pertenecerían, por tanto, a nuestro lado más animal y primitivo. Al avanzar en el proceso evolutivo y convertirnos en seres racionales, aunque algunos en ocasiones puedan no parecerlo, fuimos capaces de crear sentimientos. Por tanto, un sentimiento es el resultado de pasar una emoción por el filtro de la racionalidad. Es un proceso mental algo más elaborado y propio de las especies más avanzadas en cuanto a inteligencia y raciocinio lógico. Como pasó antes con las emociones, los sentimientos también son innumerables. Pero, volviendo a recurrir a la tradición oriental, se puede decir que los sentimientos básicos se reducen a 5, de los que derivarán los demás. Son los siguientes: alegría, cólera, pensamiento meditativo, melancolía y miedo extremo. Si recurres a otras fuentes, seguramente discrepen de esta enumeración, pero tampoco pasa nada por eso. No es más que una lista. Los 4 resultados que nos puede dar la fase anterior del proceso darán lugar a 4 tipos de sentimientos diferentes. Una asociación con buenos recuerdos dará lugar a un sentimiento bueno. Una asociación con un mal recuerdo dará lugar a sentimientos no adecuados. Una sin datos útiles nos situará ante un bloqueo, y una con recuerdos contradictorios nos situará ante sentimientos contradictorios. Así de simple y así de lógico. No podríamos esperar algo diferente de nuestro hemisferio derecho.
Y esos sentimientos provocarán en nosotros una reacción acorde con los mismos. Si el sentimiento es bueno, la reacción también lo será. Si el sentimiento es malo, nos predispondrá al enfado, a la ira o a la frustración. Un sentimiento de bloqueo nos conducirá inevitablemente a la inacción y a la consiguiente incapacidad para afrontar la situación, y unos sentimientos contradictorios nos provocarán dudas y confusión. Si el sentimiento obtenido es bueno, no pasa nada, no nos plantea problemas significativos, todo está bien. Pero si no es así, ¿qué podemos hacer para mejorar esa situación? Podemos recurrir a un proceso de gestión racional de todo aquello que no está ok. Si nos encontramos con sentimientos malos, podemos analizar esos recuerdos que los han provocado y racionalizarlos de manera lógica para comprender su origen y solventar la situación. Tal vez esos recuerdos procedan de interpretaciones incorrectas de la realidad o de situaciones particulares que no deberían ser generalizadas. Puede ser que no comprendiéramos o desconociéramos las motivaciones que generaron ese recuerdo, por inmadurez, por la sorpresa, etc. Tal vez ese amigo que nos defraudó no fuera consciente de lo que estaba haciendo, o no tenía otra opción, por ejemplo. O puede que esa experiencia fuera tan traumática solo para nosotros. No en vano, hay personas que no pueden recomponer su vida sentimental tras un fracaso amoroso, cuando para otros esa experiencia puede ser más o menos común. ¿A quién no le han roto alguna vez el corazón y se ha recuperado de ello con el tiempo y ha conseguido encontrar la felicidad junto a otra persona? En cuanto a la falta de información que genera esos bloqueos, de los que nos ocuparemos más adelante, suelo aconsejar la creación de recuerdos nuevos generados desde el exterior. Hablando en plata, debemos aprender a través de nuestras vivencias y o formarnos al respecto. El aprendizaje es imprescindible para hacer frente a estas nuevas situaciones. En nuestras manos está el elegir si es importante para nosotros superar ese bloqueo o no. Quizá prefiramos no ocuparnos de todos ellos por falta de tiempo, de capacidad, etc. Pero lo que no recomiendo bajo ningún concepto es permitirnos el lujo de asumir que todos esos bloqueos son insoslayables y quedarnos ahí, atascados para siempre en un barrizal que no deseamos. Por último, para gestionar los sentimientos contradictorios, suelo aconsejar analizar esa contradicción, sopesar todos los sentimientos implicados y elegir el más acorde, el que genere una reacción más beneficiosa. Si dudamos entre hacer o no tal cosa, podemos analizar las consecuencias de una y otra opción, para formarnos un criterio que nos permita optar entre una y otra. Y ante la duda, siempre recomiendo la acción. Considero que es mejor pecar por hacer que por no hacer. Esa acción siempre nos aportará una experiencia y una posibilidad de aprendizaje que nunca nos dará la inacción. Explicado de manera asequible, este es el proceso que nos permite enfrentarnos a las situaciones que nos plantea la vida. Podría haberlo explicado de manera más intrincada o pormenorizada, pero ya te he dicho que esa no es mi intención. Pretendo hacértelo fácil, pretendo ayudarte y aportarte aclaraciones y soluciones que puedas llevar a cabo de manera más o menos sencilla. Por último, no me gustaría terminar este capítulo sin tratar de desterrar para siempre una creencia muy extendida, que se refiere a la visión que tenemos de nuestras emociones y sentimientos. Como ya hemos visto anteriormente, nuestras emociones se generan en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, mientras que los sentimientos parten del izquierdo. Existe la creencia de que las emociones tienen un valor mucho menor que sus hermanos los sentimientos, porque estos últimos tienen un componente racional, del que las emociones, al parecer, carecen. En primer lugar, me da la impresión de que solemos asumir con más facilidad la propiedad de nuestros sentimientos que la de nuestras emociones, basándonos en esa presunta falta de racionalidad. Parece que, como no somos conscientes de esas emociones, puesto que se producen de manera instintiva, ni son realmente tan nuestras, ni nos importan en la misma medida. Nuestros dos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que conecta la información recibida con la memoria y el aprendizaje. Pues bien, la neurociencia ha demostrado que ambos hemisferios usan modos de cognición de alto nivel. Cada uno piensa, razona y tiene su propio funcionamiento independiente. Somos un solo ser, pero con un cerebro doble,
Cada mitad del mismo tiene su propia forma de percibir la realidad externa a su manera. Eso es todo. Pero nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen el mismo valor y por tanto debemos prestarles la misma atención. Estos fueron los capítulos 3 y 4 del arte de gestionar tus emociones de Sergio Aparicio Pérez. Si tenés alguna duda, pregunta o comentario que quieras hacer, también alguna sugerencia de algún libro que quieras que lea, déjalo abajo en los comentarios, así lo veo. Muchas gracias por escucharme y me despido de ustedes, buscadores de aventuras y de buenas historias.